Apreciados hermanos, que el Señor les bendiga nuevamente. Qué bendición poder saludarles. Nuevamente no podré darles la clase en vivo por Zoom, así que les he tenido que dejar esta grabación. Ya saben ustedes que en cualquier momento pueden ustedes comunicarse con mi persona por medio de, por medio de WhatsApp para cualquier pregunta, observación, cualquier situación que ustedes tengan por ahí. Ahí estoy para servirles, ¿oyeron? Eh, Hoy continuaremos en la clase número 4 Apologética Cristiana. Espero en Dios que sea una clase de bendición para cada uno de nosotros y espero que todos estén bendecidos por medio de las clases que hemos estado compartiendo hasta el momento. La semana pasada entregaron ustedes una tarea, aparte de que cada semana entran al foro y contestan la pregunta. La semana pasada hicieron un videíto ahí eh, con, mostrándonos o manifestando una de las preguntas en el libro que les dejé de Manual de la Apologética con su respuesta. Cada uno de ustedes pues sacó su creatividad. Hay videos muy interesantes, muy bonitos. Hay varios a resaltar ahí. Pues hay algunos que de pronto pues no tienen mucha facilidad con la tecnología, pero hicieron la tarea y qué bendición, ¿verdad? Y entonces ha sido una bendición especial porque están aprovechando ustedes ese libro. Ya saben que hay otra tarea de ese mismo libro que va a hacer que ustedes elijan una de las preguntas ahí encontradas para que ustedes hagan un sermón, ¿verdad? Entonces va a ser importante también esa tarea para que ustedes sigan aprendiendo por ahí. Eh, ya nos hemos metido de lleno a la apologética. En la primera clase vimos un poquito de particularidades. En la segunda, historia de la apologética. La semana pasada ya nos metimos a detalle. Y ya vimos un poquito sobre esos detalles de la existencia de Dios. Y hoy vamos a hablar sobre algo también interesante, sobre el mal. Entonces, eh, va a ser también interesante e importante que lo veremos en este momento. Y entramos entonces a detalle. Hoy, la clase de hoy se llama El problema del mal y la teodicea. Cuando hablamos de la teodicea, hablamos de eh, una asignatura de la metafísica que trata la manera de estudiar a Dios y estudiar el mal. Eh, y eso es lo que vamos a ver hoy, el problema del mal. El problema del mal. En eso enfoquemos específicamente, en el problema del mal. La clase de hoy definitivamente es bastante interesante, ¿no es cierto? Porque es fácil comprobar la realidad cruel del mal por todas partes. Continuamente uno se pregunta y varios nos decimos, ¿por qué la vida es tan dura? ¿Por qué la vida es tan complicada? ¿Por qué hay tantas cosas malas que suceden en la vida? Y yo creo que estas incógnitas han quedado en muchos seres humanos varias veces en su vida. Por ejemplo, cuando alguien contrae una enfermedad grave, al ver a morir a un ser querido, de accidentes trágicos, guerras generadas por los mismos seres humanos, las injusticias sociales que existen continuamente, las catástrofes naturales. Ahora que estoy grabando esta clase, pues ustedes saben que en las redes sociales se nos presentan continuamente los terremotos que han sucedido en Irak, si no estoy mal. Creo que ahí es, pero hay varias escenas del dolor que están pasando estas personas. Uno se lamenta, se siente uno mucho cuando ve a los niños sufrir. Y al final, pues todos hemos experimentado algunas veces el mal y sus consecuencias, ¿verdad? ¿Cómo suele responder el ser humano ante esta realidad permanente del mal? ¿Cómo sucede? ¿Cómo pasa? Y yo creo que todos en algún momento lo pasamos, ¿verdad? Yo me imagino que todos. Eh, Quien me conoce sabe que en las últimas
las semanas hemos estado pasando de manera personal por uno de esos momentos en donde ha sucedido algo malo y, y hay dolor en su corazón, ¿verdad? Yo hace unas semanas no colocaba específicamente qué había pasado, pero publicaba en el muro de Facebook cómo es que de repente uno vive esos días grises, esos días de dolor, pero Dios está ahí para ayudarlo a uno, porque Dios utiliza muchas personas para poder hacerlo. Yo tengo dos hijos pequeños, uno actualmente de 10 y uno de 6, eh, y tengo dos sobrinos que viven a la par de mi casa por eh, una chica de 17 años y un chico de 12. Lastimosamente, el padre de ellos murió hace aproximadamente 7 años. Él fue asesinado eh, por los problemas que se viven en este país, ¿verdad? Pero lo más difícil fue la forma que sucedió. Él fue a traer a su hijo al colegio, a su hijo pequeño, lo traía de la mano, y entrando al patio de la casa, pues, pasaron una motocicleta y en un carro, y entonces lo asesinaron prácticamente de la mano del niño. La escena fue cruel, la escena fue dura. La esposa lo cargó y salió por todo el callejón donde vivimos gritando para pedir ayuda. Un busito que pasa de nuestra colonia para el mercado los subió y los pasó dejando al hospital. Fue una situación muy, muy triste, muy dolorosa, que todavía nos duele como familia. Él era como la mano derecha de mi ministerio en ese momento. Él era el ministro de alabanza de nuestra iglesia. Había estudiado unos años en el Seminario Bíblico Guatemalteco y estaba enfocado en las misiones. Y de repente pasa eso, ¿verdad? Sus hijos crecieron esos últimos 7 años sin él, con el esfuerzo de su madre, entre errores y una perseverante lucha que hacía en ocasiones por buscar de Dios. eh, los siguió ella ayudando. Ella trabajaba como enfermera en un centro asistencial y yo les ayudaba en varias cosas a ellos también, ¿verdad? El tiempo pasó, pero les digo, hace un mes aproximadamente, pues eh, ella, mi cuñada y su hija grande de 17 años, pues sufrió un accidente en su motocicleta y lastimosamente pues ella falleció. Eh, de repente pues estos mis dos sobrinos se han quedado sin sus dos padres. Eh, la muerte del padre prácticamente lo vio, lo tuvo en sus manos el niño, y ahora la muerte de la madre, pues la hija lo tiene. Lo vio porque en la moto estaban las dos. Fue algo de esas escenas que de pronto hay personas que han vivido estas cosas, que escuchan esta clase, esos lapsos duros en la vida, ¿verdad? Yo estaba platicando con mi padre y cuando recibo una llamada, dice la llamada de una bombero que los traía en la ambulancia a las dos, a mi sobrina y a mi cuñada. Y yo salgo, yo vivo muy cerca del Hospital Nacional, vivo aproximadamente a 500 metros. Salgo corriendo hacia el lugar y voy a ver esa escena terrible. Y todavía nos está costando demasiado. Entonces, esas cuestiones difíciles del mal, que muchos pasamos en su momento. Lo cuento porque va específicamente con relación a la clase que estamos viendo, pero ahí podemos ver esas situaciones de dolor. Y es que voy a utilizar un poco sobre esto en la clase para que podamos ver ciertas cosas y ayudar a ejemplificar algunas cosas que vamos a ver y por eso lo cuento. Todavía hay dolor, todavía hay tristeza. Ellos vivían a la par de mi casa, prácticamente pues ellos mis dos sobrinos se pasarán a mi casa a vivir ahora, estarán conmigo, se unen a mi familia. Es algo de mucha bendición, pidiéndole a Dios que me ayude eh, a poder seguir con esta bendición que Él me ha dado ahora, de poder tener a cargo a dos hijos más míos, que los quiero con todo mi corazón, y ayudarlos a que la situación no los afecte, sino que puedan crecer bien. Pero ¿a cuántos nos ha tocado estas cosas? Posiblemente algunas cosas un poquito más difíciles. El coronavirus dejó a muchos historias como estas, historias terribles o historias más fuertes todavía. Los creyentes han intentado a lo largo de la historia justificar las razones que Dios puede tener para permitir el mal.
Y ahí es donde sale la teodicea, ¿verdad? Una disciplina teológica eh, para poder estudiar a Dios y el mal. Eso es la teodicea. Otras personas sostienen que la existencia del mal en el mundo es una clara evidencia que Dios no existe. Y las personas gnósticas, las personas ateas, aprovechan ahí para poder decir, no, si Dios existiera, no existiera la maldad, y no que su Dios es de amor, y no que su Dios es Dios bueno. ¿Por qué existe el mal? Dicen ellos, ¿verdad? ¿Cómo pudiera existir un ser omnisciente, omnipotente, misericordioso, que permite el sufrimiento injusto y la muerte de tantos niños o seres inocentes? Se preguntan muchos. Esta cuestión es probablemente el argumento lógico más fuerte contra la existencia de Dios, generados por los pensadores desde la más remota antigüedad. Un ejemplo de esto, el filósofo griego Epicuro escribió lo siguiente: o Dios quiere evitar el mal y no puede, o Dios puede y no quiere, o Dios no quiere y no puede, o Dios puede y quiere. Si Dios quiere y no puede, entonces es impotente, y esto controlaría la condición de Dios. Si Dios puede y no quiere, entonces es malo, y eso es igualmente incompatible con Dios. Si Dios no quiere y no puede, entonces es tanto malo como impotente y por lo tanto no es Dios. Si Dios quiere y puede, ¿de dónde vienen los males? ¿Y por qué no se los lleva a Él? Así como este filósofo, así han existido muchas personas que han tratado la manera de presentar argumentos sobre esta situación, aprovechándose muchos de ellos para entonces negar la existencia de Dios, o para entonces decir que es una evidencia que Dios no existe, ¿verdad? Es posible que Dios crea el mundo con la posibilidad de que pudiera existir el mal, pero que fuera la equivocada elección del ser humano, al descartarse hacia lo malo, lo que hizo la realidad de Dios. En su omnisciencia ya sabía que esto ocurriría y a pesar de todo creó el mundo tal cual es, lo cual puede significar que el creador debe tener buenos motivos para la existencia del mal en el mundo, aunque nosotros los conozcamos. Y es que si hay buenos motivos para la existencia del mal, uno podría decir, pero ¿cuáles son esos motivos? ¿Cómo hago para entenderlos? ¿Cómo hago para comprenderlos? Según la Biblia, la maldad entró en el cosmos, o sea, la maldad entró en todo lo creado como consecuencia de la libre elección de Adán y Eva. Y es que esto es parte importante en las situaciones de la humanidad. Las decisiones, la libre elección, decisiones que tomamos constantemente. Y es que eran criaturas moralmente responsables de sus decisiones. Por lo tanto, Dios habría hecho posible el mal, mientras que los seres humanos lo hicieron real. No podemos llegar más a saber sobre este asunto. Es muy difícil. Si la Biblia no nos proporciona más información, es porque no la necesitamos. Es porque Dios quería que hasta ahí. Y tampoco es tan necesario profundizar más en temas que no tenemos o que no existen para no dañarnos más. No conocemos las razones concretas que Dios tuvo para permitir el mal en el mundo. Debemos de recordar en todo momento que Dios ha permitido que tengamos cierta información. Debemos recordar que Dios ha permitido que tengamos cierta información, la que existe ahí. Si hay información que no tenemos, es porque Dios no ha querido que nosotros prácticamente tengamos. Cuando se dice que algo está mal, en realidad se está diciendo que debería ser de otra manera, pero no lo es, ¿verdad? Si alguien dice, oh, eso está malo, quiere decir que hay algo contraproducente, hay algo que podría ser bueno. En el fondo, se está comparando con algún patrón mental de lo que es bueno o malo. De hecho, ese patrón de decir hay algo bueno y hay algo malo, debe tener un origen trascendental, pues solo Dios puede imponer esta huella moral universal al hombre. Únicamente podemos saber que algo está mal porque hay un Dios que nos ha dotado de discernimiento moral. Entonces, la existencia del mal se convierte también en una prueba contundente de que existe un Dios que ha puesto en los seres humanos y en el mundo que conocemos la diferencia entre el bien y el mal. Si no existiera el Altísimo, la idea del mal se retornaría borrosa e incomprensible, lo cual implica que el mal es un problema para los escépticos, pero no es un problema nunca para los creyentes en Cristo Jesús, definitivamente. No es un problema para nosotros.
Veamos, metámonos un poquito de lleno, tratar la manera de ver algunas cositas por aquí importantes. Y veamos ahora el mal de la naturaleza. La Biblia enseña que el mal entró en el mundo como consecuencia del pecado humano. La creación vio drásticamente alterado su bondad y la muerte empezó a formar parte de la vida. Cuando entra el pecado, cuando los primeros seres humanos, Adán y Eva, eligen ellos pecar, entonces entra el mal en el mundo. ¿Es posible expresar este misterio del mal en términos más próximos a la mentalidad racional de hoy? Y cuando hablamos del mal de la naturaleza, hablamos de una situación un poquito más complicada, porque a veces decimos nosotros, bueno, si al ser humano le suceden cosas malas, son consecuencias de sus decisiones. Y prácticamente esto podría ser bíblico y decimos, bueno, aquí no hay duda, aquí no hay algo que nos deja a nosotros eh, eh, dudas, duda alguna. Pero el mal de la naturaleza, pero ¿por qué suceden cosas en el medio ambiente? Pero ¿por qué suceden cosas que dañan cuando el ser humano no tiene la culpa? Como por ejemplo el terremoto. ¿Por, por qué estas cosas están sucediendo? Hay dos clases de mal en el mundo. Y está el mal, que es conocido como el mal moral, y es aquel que realizan deliberadamente las personas, ¿verdad? O se desprende de acciones cuando no son correctas. Esas actitudes, esas acciones malas que ejercen o que hacen las personas a otras personas más. Pero también está el mal natural o físico, a todo daño, perjuicio que no ha sido causado por ser humano, del que estamos hablando nosotros, ¿sí? Los desastres naturales, los accidentes, las enfermedades, la propia crueldad que se denota en la naturaleza. ¿Qué hacemos con el mal de la naturaleza? Eh, cómo podemos nosotros explicarlo? Generalmente el cristiano suele a utilizar mucho esta frase y continuamente decir, Dios tiene el control. Entonces, de pronto hay personas que están sufriendo algún mal del cual ellos no tienen ninguna culpa. Y entonces viene el cristiano y dice, tranquilo, no tenga pena, Dios tiene el control. Pero entonces esa persona dice, pero ¿el control de qué? Si estoy sufriendo y no tuve la culpa. Pues, a veces se necesita de un entendimiento un poquito más distinto, más profundo, más diferente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con relación a, a este mal? Este tema ha sido minuciosamente estudiado por algunos pensadores, como el filósofo inglés Richard Swinburne, quien fue profesor de la Universidad de Oxford hasta su jubilación en 2022, y tres de sus obras, eh, dice el escritor, que han sido traducidos al castellano y son muy buenos. Si pudiéramos conseguirlos y poder tenerlos y leerlos, serían muy buenos. Uno de ellos se trata de Fe y Razón, otro se llama Hay un Dios y otro Y la existencia de Dios. Esos trabajos han servido mucho para presentar el trabajo o las clases que ustedes están viendo, ¿verdad? Pero esos temas, minuciosamente, han sido estudiados por muchos pensadores, hablando sobre el mal. Pero el meollo de eso, el meollo que se tiene del estudio del mal y del estudio de Dios, es la libertad humana. No olvide esto, la libertad humana, ¿sí? El toma de decisiones. Supone un gran bien para las personas el hecho de elegir libre y responsablemente. Elegir. Si no tuviésemos esa capacidad de libre albedrío, no seríamos realmente humanos. Pero a la vez, al poseerla, estamos abocados a la posibilidad del mal moral. Dios no puede crearnos como seres libres y al mismo tiempo obligarnos a que siempre utilicemos nuestra libertad correctamente. Él nos ha dejado como seres libres para que tomamos decisiones correctas y en base a nuestro libre albedrío podamos decidir qué elegir hacer, el bien o el mal. Hacer hombres y mujeres libres significa asumir el riesgo de que se equivoquen, el de que sean capaces de tomar decisiones importantes entre el bien y el mal que no siempre están acertadas. Y que tales decisiones no solo tengan efectos sobre ellos mismos, sino también sobre otras personas y sobre la naturaleza. Y aquí viene también entonces
la situación del mal en la naturaleza. Ese mal de aquellas cosas del cual no tenemos la culpa. También tiene que ver nuestras decisiones, porque tiene que ver con las reacciones que tomaremos después. Dios no puede dar cosas buenas al ser humano sin permitir, a la vez, algunas cosas malas. La libertad del hombre es buena, pero sus consecuencias no siempre lo son. Estudiar el mal en la naturaleza le abre al ser humano un amplio abanico de decisiones y posibilidades. De esa manera aprendemos a provocar el bien, pero también aprendemos a provocar el mal. ¿No podría Dios revelarnos al oído la opción correcta en cada caso? Y así no evitaríamos las nuevas consecuencias de nuestras equivocaciones. Porque alguien podría decir eso, si Dios es tan bueno, ¿por qué no me dice qué hacer? ¿Por qué no se aparece y me dice algo para que yo no tome una mala decisión y yo no tenga situaciones difíciles? Desde luego, Dios podría hacerlo, puesto que Él es Dios. Sin embargo, si lo hiciera, continuamente estaría coartando esa libertad de decisión, esa responsabilidad directa, y dejaríamos inmediatamente de ser humanos, porque entonces ya no tendríamos esa libre decisión que teníamos. Seríamos como computadoras programadas, como robots. Por tanto, solo los procesos naturales sometidos al mal nos confieren el conocimiento necesario acerca de los efectos de nuestras acciones. Definitivamente todo eso sin minimizar, sin menoscabar para nada la libertad que se nos caracteriza. Si somos libres, el mal tiene que ser una opción para nosotros. Y esto nos confiere responsabilidad ante Dios, las demás personas y la naturaleza. ¿Ya? No estoy diciendo que el mal sea algo bueno, no lo es, pero sí nos proporciona, escuche, el entendimiento imprescindible que nos hace humanos. Además de conocimiento, el mal natural nos otorga libertad, ya que nos permite elegir entre diferentes respuestas. Ese mal que existe en la naturaleza, ese mal del cual nosotros no tenemos ninguna culpa, nos va a permitir que nosotros tengamos diferentes tipos de respuestas. Un ejemplo, pensemos en una persona que padece fibromialgia. Esa enfermedad crónica caracterizada por el dolor del músculo esquelético generalizado sin alteraciones orgánicas aparentes. El dolor que sufre, aunque en sí mismo es un mal, le capacita para resignarse y soportarlo con paciencia. Aunque alguien dice, wow, pero ¿cómo Dios permite? Tiene un fin, que tenga paciencia. Pero en un mal tan feo, sí es un mal, pero le capacita para resignarse, le capacita para soportar con paciencia o para lamentar su mala suerte. De la misma manera, cualquier familiar o amigo de esta persona también tiene libertad de elegir mostrarse compasivo, elegir mostrarse misericordioso o elegir mostrarse indiferente e insensible a ese dolor. Mostrar ciertos principios cristianos o elegir mostrarse indiferente en su totalidad. El mal de esta enfermedad hace posible todas estas decisiones humanas libres, que de otro modo no se darían. ¿A qué nos referimos? Cuando hay situaciones malas, los seres humanos elegimos a poder mostrarnos de acuerdo a los principios que Dios nos ha dado, o mostrarnos indiferentes. El mayor ejemplo de todo esto es lo vivido en el COVID. Yo creo que muchas personas que estamos aquí vivimos situaciones trágicas dentro de nuestros propios hogares, o con vecinos, o conocimos de alguien. Pero vimos, entre tanto dolor, vimos a tantas personas que ante tanto mal decidieron hacer bien. Ante tanto mal decidieron mostrarse bien, decidieron mostrar bondad, mostrar misericordia. Y entonces se vio el corazón humano de tanto cristiano ayudando, regalando bolsas de víveres en aldeas, regalando comida, buscando a las personas aquellas que habían enfermado, gente ayudando a aquellas familias que les había muerto un familiar y no tenían dinero para sus funerales, había de todo. Entonces, el mal permite ese tipo de decisiones. Nada garantiza que tales decisiones vayan a ser moralmente correctas, pero el dolor abre la posibilidad de llevar a cabo buenas acciones. Y ahí puede venir la razón del mal, poquito difícil de aceptar. Sin embargo, ahí viene la razón del mal. A pesar de todo, ¿tiene Dios derecho a permitir el mal natural? Sí, Dios es bueno. Dios es Dios y puede hacer lo que quiera. No obstante, es lógico pensar que tiene la potestad de permitir el mal hasta cierto límite. Es una tontería concebir un Dios que se complace en multiplicar los males naturales del mundo para concederlos
a los mortales la posibilidad de ser héroes morales. Sin embargo, Dios permite al hombre alguna oportunidad para que demuestre que es capaz de actuar honestamente. ¿Por qué? Pues porque esto posibilita nuestro desarrollo personal y supone un claro beneficio para nosotros mismos. En general, los males físicos hacen posible el conocimiento necesario para poder elegir entre el bien y el mal con sabiduría. También nos ofrecen la oportunidad de realizar valiosas empresas morales. Y ahí puede ser la razón del mal. Para que elijamos hacer el bien, actuar amablemente, actuar de acuerdo a los principios que encontramos en la Biblia, presentar frutos de buen hijo de Dios o mostrarnos indiferentes. ¿Cómo lo ven los escépticos? ¿Cómo lo ven los no creyentes? Los adversarios de los que creemos en un Dios creador dicen que es incoherente admitir la existencia del mal y afirmar a la vez la omnipotencia y la bondad de Dios. Es cierto que no comprendemos la razón de Dios para permitir el mal en el mundo, pero aunque esto sea así, no podemos decidir que tal desconocimiento que Dios no exista. Precisamente porque no sabemos las razones que Dios pudo tener para permitirlo, las motivaciones de Dios o sus circunstancias son totalmente distintas de las nuestras. Y el hecho de que no podamos entender por qué ocurren ciertas cosas no implica necesariamente que Él no tenga una buena razón. Es perfectamente posible que Dios tenga una razón. Y posiblemente sea la que acabamos de exponer. La razón sea que Él permita el mal para que los seres humanos tomemos la decisión de hacer el bien. O sencillamente sea que no conocemos la razón. Por otro lado, curiosamente, quienes acusan a los creyentes de no poder explicar el problema del mal, hay algo curioso. Ellos acusan a los creyentes, los escépticos, los no creyentes, acusan a nosotros los cristianos de no poder explicar el problema del mal. Pero ellos tampoco ofrecen ninguna respuesta. Ni la ciencia misma lo puede hacer. La explicación naturalista del mal es que se trata del resultado lógico de los procesos de la naturaleza. Desde esta perspectiva, no se podría decir, por ejemplo, que matar al enemigo sea algo malo, porque así es como funciona la naturaleza. Los horribles masacres cometidas por Hitler, Stalin, Paul, cualquiera de los muchos villanos que han existido en la vida real, a lo largo de la historia, serían equiparables a la acción de los leones cuando devoran cebras o gacelas. Actualmente, Dios no elimina el mal, porque si elimina el mal, debería primero también eliminarnos a nosotros como seres humanos. Tendría que quitarnos el libre albedrío con el que fuimos creados y convertirnos en robots de carne y hueso. Pero si lo hiciera, si nos quitara la posibilidad de hacer el mal en el mundo, también nos eliminaría lo mejor que poseemos, la capacidad de amarnos a nuestros semejantes. El amor entre las personas y Dios es la mayor expresión del bien moral. Por eso, Dios permite el mal para que nosotros, los seres humanos, tengamos la capacidad de decidir hacer el bien, para que amemos a nuestros semejantes, para que el amor sea la mayor expresión del bien moral. Y por eso les contaba el testimonio personal que estoy viviendo en este entonces, al principio de la clase. Porque entonces, ahora me corresponde a mí, no solamente como familiar, como tío de esos chicos, sino también como pastor, sino también como ministro, sino también como humano, sino también como persona, mostrar el bien. Y entonces he decidido ahora que ellos estén conmigo, he decidido poder hacerme cargo de ellos, he decidido poder y tratar la manera de poder satisfacer todo lo que les hace, les va a hacer falta y esforzarme por ello, para poder sacarlos adelante. ¿Por qué? Para mostrar ese amor. He decidido hacerlo, para amarles, para mostrar el amor de Dios y no ser indiferente a ellos. Y posiblemente por eso es que existe el mal. Posiblemente por eso es que el mal existe en los seres humanos. Algo que definitivamente no debemos de tener totalmente claro. Jesús es la solución al problema del mal. A veces, los argumentos lógicos, como los expuestos anteriormente, no son demasiado útiles para consolar a las personas que sufren y experimentan el mal en carne propia. Aunque para nosotros ciertas respuestas parecieran lógicas, como decirles, no tenga pena, Dios tiene el control. Para la gente que está sufriendo un mal en ese momento, eso no es lógico. Y la mejor respuesta al problema del mal es sin duda la persona de Jesús. Solo él cargó con las culpas de toda la humanidad y fue obediente hasta su muerte en la cruz.
proporcionando perdón para todos los que creen, se arrepienten de sus pecados y le obedecen. Dios juzgará a todos los mortales, pero justificará a quienes hayan aceptado a Jesucristo como Salvador personal. No solo se eliminará el mal moral, sino también el mal natural. La resurrección de Cristo puede de manifiesto que recuperó un cuerpo físico. Recuérdense ustedes, visible para los discípulos, que era glorificado y no se hallaba sometido al poder del mal. Ni la muerte, ni la enfermedad, ni cualquier tipo de corrupción podían afectar. Bien, este es el propósito divino para nuestra existencia. Al acercarnos a Jesús, nos aproximamos a la verdadera vida. Esa vida que irradia abundancia, bondad, salud definitiva. La Biblia dice que los ciegos volverán a ver, los sordos oirán, los cojos caminarán, y los que presentan dolencias del cuerpo del espíritu se curarán para siempre. Desaparecerán las peligrosas catástrofes naturales y todo el verdadero estado anterior de la caída. Esto, gracias a lo hecho por nuestro Señor Jesucristo. La Escritura afirma que el mal es consecuencia directa de la rebeldía humana contra Dios, que el Creador no nos diseñó para la muerte, sino para la vida, y que algún día sobrevendrá una nueva creación de cielos nuevos y tierra nueva, donde morará definitivamente la justicia y la bondad. Por lo tanto, la solución al problema del mal se halla, escuche, en la perfecta obediencia de Jesús. Y entonces, en su muerte expiatoria para aquellos que creen en Él, para perdón de sus pecados. Hemos llegado a la finalización de la clase. Espero Dios que haya sido bendición, haya sido una bendición para usted. Espero que todos hayamos podido aprender juntos, ¿verdad? La clase de hoy es un poquito corta, que se las he dejado. Por favor, esta es la pregunta que van a responder en el foro en esta semana. Después de escuchar la clase, porque si no escucha la clase no va a poder responder a esta pregunta. Y si no escucha la clase, si no entiende las conclusiones, no va a poder encontrar la respuesta. ¿Por qué Dios no decide quitar el mal del mundo? Reflexione con sus propias palabras. Después de escuchar la clase, responda a esta pregunta ahí en el foro. Gracias, hermanos. Hemos llegado a la conclusión de la clase. Nuevamente he tenido que dejarles la grabación. Espero en Dios ya el viernes poder verlos en vivo por Zoom. Y ya saben que cualquier cosa estamos ahí en el grupo de WhatsApp. Al final, esas diapositivas se las dejaré ahí para que ustedes las puedan tener también como siempre, ¿verdad? Que el Señor les bendiga mucho, hermanos. Saludos a todos. Como siempre, ya saben ustedes que ahí estoy para servirles. Dios les bendiga.